Bendito sea el Señor. El primer capítulo de San Juan, capítulo 1, versículo 17, para la gloria de Dios. Estas son unas historias paralelas y vamos a escudriñar un poco, a considerar por qué Moisés, por qué Jesús. Historias paralelas por una razón. Si nos vamos a examinar un poco en la historia acerca de Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 2, ahí comenzamos a entender la situación por qué Moisés. Dice la escritura que había un hombre de Leví, de la familia de Leví, que fue y tomó por esposa a una de las hijas de Leví, del mismo pueblo, de la misma raza, de la misma familia, y dieron a luz un hijo. En ese tiempo, hermanas y hermanos, es el contexto. En ese tiempo Faraón estaba en el pueblo en Egipto y se estaban multiplicando, y Faraón dijo a las parteras que asistían a las hebreas en sus partos, les dijo Faraón muy directamente, Cifra y Fúa se llamaban esas, eran hebreas, pero estaban trabajando para el Faraón, para Egipto. Eran como en el tiempo de Jesús, como los publicanos. Y les dijo, cuando asistan a las hebreas y vean que es niño, matadlo. Si es niña, déjenla vivir. Y el Faraón veía que el pueblo de Dios seguía multiplicándose y seguía aumentando el número, y tuvo miedo Faraón, y llamó a las parteras y les reprendió diciéndoles, ¿qué pasó? ¿Qué han hecho? Y las parteras se defendieron por temor a Dios y no al Faraón, y le dijeron, es que las mujeres hebreas son robustas, y para cuando nosotros llegamos a ellas a asistir al parto, ellas ya dieron a luz. Y Faraón compró esa información, y Dios hizo bien a las parteras y las bendijo, y bendijo a sus familias y las prosperó, porque respetaron más a Dios que a Faraón. Entonces ahí fue la razón que el varón de la familia de Leví se casó con una mujer y tuvieron un hijo. Pero había una orden, ya que las parteras, por medio de las parteras, no pudieron reducir el número de los varones. Dijo Faraón, que todo niño que nazca sea echado al río. Esa era la orden, que se ahoguen. Pero ya no nada más a los soldados, sino a todo el pueblo. Y en esta ocasión tuvieron un hijo, el hombre de la familia de Leví, junto con su esposa, y como vieron que el hijo era hermoso, lo guardaron todo lo que ellos pudieron, 3 meses, imagínense, 3 meses arriesgando la vida a esos padres por amor a su hijo. Y ustedes saben la historia, que después, ya no pudiendo conservar al niño, dice que la mujer, la pareja, agarraron una pequeña cajita, es decir, fue formada de juncos, y la calafatearon con brea y asfalto y la echaron al río. Ahí pusieron al niño, le echaron al río. Cuando la hija del Faraón se bañaba con sus doncellas, paseaba por la ribera del río Nilo, entonces dice que vieron la canastilla. La hija de Faraón mandó traerlo, pero la hermana del niño, que se llama María, ella era la que fue a observar a ver qué pasaba con el niño. Y cuando vio que la hija de Faraón lo tuvo en sus manos, la hija o la hermana de ese niño fue y le dijo, si quiere yo le consigo una nodriza para que la amante el niño. Ve, tráela, le dijo. Y fue por la mamá, ¿se dan cuenta? Y trajo a la mamá, y la hija de Faraón le dijo, yo te voy a pagar, edúcamelo, idéalo, y hasta su sueldo, bendito sea Dios. Bueno, aquí vemos cómo los padres se esmeraron para proteger, para preservar la vida de sus hijos. Pero vemos también por acá la otra parte. Por eso le dije historias que son similares. Vemos cómo también Jesús nació en el capítulo
2 del libro de Lucas, dice la escritura que también José y María, como padres escogidos por Dios para que naciera Jesús, también hubo problemas parecidos. Dice en Mateo capítulo 2 que vinieron de Oriente unos magos y fueron al rey Herodes y le dijeron: ¿dónde está el Cristo que había de nacer? Porque su estrella hemos visto y hemos venido para adorarle. Y dice que Herodes el rey se turbó con toda Jerusalén, y entonces llamaron a todos los sacerdotes, a los escribas, e indagaron, y entonces Herodes le dijo, dice que en Belén. Entonces le dijo Herodes: vayan a Belén, y cuando encuentren al niño, háganmelo saber para yo también ir a adorar. Bendito sea Dios. Dice la escritura que cuando el niño Jesús, a los 8 días de nacido, fue circuncidado y le pusieron nombre Jesús, que ese nombre se lo había puesto el ángel antes de ser concebido, y se cumplieron los días de la purificación de ellos, y lo llevaron al templo a presentarlo delante del Señor. ¿A qué voy con esto? Que eran padres que respetaban a Dios, temían a Dios, conocían las escrituras y las vivían. Sus padres de Jesús, José y María. Bendito sea Dios. Pero en esto fueron revelados en sueño a los magos, diciéndole de un ángel de parte de Dios: no vuelvan a Herodes, porque quiere hacerle daño al niño, quiere matarlo. Y los magos volvieron por otro camino a sus lugares. Pero Herodes, viéndose engañado por los magos, se enfureció tanto que ordenó matar a todos los niños menores de 2 años. Algo muy similar a Moisés. Bendito sea Dios. Y ahí es cuando el profeta Jeremías, 627 años antes de que Cristo naciera, Dios había profetizado, le dio la profecía al profeta Jeremías. En el capítulo 31 del mismo libro de Jeremías, versículo 15, el profeta de parte de Dios le dice al pueblo: voz se ha oído en Ramá, lamento y lloro amargo, porque los hijos de Raquel han perecido y ella no quiso ser consolada. Esa misma profecía que se había pronunciado 627 años, ahora estaba cumpliéndose en Jesús. En el capítulo 2 de Mateo, versículo 18, ahí lo vuelve a recalcar que se cumplió esa profecía. Y hubo mucho dolor, llanto y tristeza porque murieron muchos niños. Pero gloria a Dios, ahora vemos que sus padres eran temerosos de Dios. Tanto los de Moisés como los de Jesús cumplían la ley, obedecían a Dios y tuvieron hijos capaces. Ustedes saben lo que logró ser Moisés de grande. Ustedes saben lo que logró ser Jesús de grande, porque tuvieron buenas bases. Sus papás, sus padres los cuidaron de chicos cuando eran inocentes, los guiaron con el ejemplo. Bendito sea Dios. Hoy en día, hermanos y hermanas, para nosotros es muy fácil irnos a los extremos y decir: yo doy la vida por mi hijo, yo doy la vida por mi familia. Pero sabes, quiero aclararte algo, que ya hubo alguien que dio su vida por tu familia, ya hubo alguien que dio la vida por tu hijo, un sacrificio perfecto, ya fue hecho el sacrificio perfecto. No necesitas ahorita andarte sacrificando o dar la vida por tu hijo. Sabes, es bueno tener la intención, pero más que dar tu vida,
es decir, morir por tu hijo, más bien vive por tu hijo, por tu hija. Y si estás dispuesto, óiganlo bien, si estás dispuesto, dispuesta a dar la vida, como se dice, entonces no harás por tu hijo el dejar drogas, el dejar alcohol. Eso no es para la iglesia, pero es para que ustedes enseñen a otros. Pero para la iglesia, el carácter. Que no puedas cambiar tu carácter, que no puedas dejar la pereza, la mentira, por amor a tus hijos, que no puedas dedicarle un poco de tiempo porque estoy muy ocupado, muy ocupado. Pero cuando te quieres ir al extremo, yo doy la vida por mi hijo, y sabes, no es malo, como les digo, la intención, porque es bíblico. Si nos vamos a la segunda carta de Samuel, capítulo 18, versículos 33 y 32 y 33, ahí encontramos al rey David, que había sido destronado por su propio hijo, y cuando se armó la guerra por defender el reino de David y el nuevo reino que era de Absalón, el hijo de David, hubo 20,000 caídos, 20,000 soldados muertos en esa ocasión. Pero David, cuando antes de que empezara la guerra, le dice: les encargo. Salió Joab, salió Abisai, Itaí, y cada quien llevaba miles de soldados, y le decía a los jefes: les encargo a mi hijo Absalón, a él les encargo, trátenlo bien. Pero ustedes conocen la historia, y si no la deberían de conocer. Joab, el general del ejército, fue el que lo asesinó ahí, y nadie quería apoyar a Joab, el general del ejército, porque la orden del rey era más respetable, y todo por respeto al rey decía: no vamos a levantar la mano contra el hijo del rey. Pero Joab sí lo hizo y lo mató. Y cuando volvieron a darle las noticias a David, y venían todo el ejército contento de haber tenido la victoria y haber recuperado el reino para David, entonces ahí le dieron la noticia a David: y ganamos, y ¿qué fue de mi hijo Absalón? Y le dijo un mensajero etíope: sean como tus enemigos, lo que le pasó a ese joven, a ese muchacho. Y David se turbó, y en vez de celebrar la victoria de haber recuperado el reino, dice que se puso muy triste y empezó a clamar, como algunos por aquí clamamos: hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera morir en tu lugar? Quería morir el rey en lugar de su hijo, pero no se le concedió. Tenía buena disposición, y está bien que ustedes tengan esa disposición. Pero si nos vamos a la respuesta con Moisés clamando delante de Jehová, en el capítulo 32 del Éxodo, versículo 32, 31, 32 y 33, también Moisés, después de que el pueblo pecó haciéndose el becerro de oro, Jehová le dijo: voy a exterminarlos a todos. Y Moisés: te ruego, Jehová, que perdones el pecado del pueblo, y si no, ráeme del libro que has escrito, el libro de la vida, ráeme de ahí. Y Jehová le respondió: él tenía disposición, como muchos padres por aquí, de querer morir por sus hijos. Por eso le decía: si no lo vas a perdonar a ellos, pues también a mí, ráeme de tu libro. Y Jehová, ¿qué le contestó? Yo voy a raer a quien yo quiera raer del libro, el que pecare contra mí. Amén. El que peque contra él, a ese él va a raer del libro de la vida. Entonces está bien tener la disposición de querer morir por nuestros hijos, pero más bien es, hermano, vivir por nuestros hijos. ¿Para qué? Para ser como los padres de Moisés, para ser como los padres de Jesús.